Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta producción que realiza la Unidad de Televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Para nosotros es un gusto saludarlos en el marco del 5º Encuentro Nacional y 4º Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial, organizado y liderado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. En esta oportunidad me acompaña un invitado bastante especial, se trata de Libardo Flores Villamizar. Venezuela, Libardo Flores Villamizar, postdoctorado en Educación Latinoamericana, docente y secretario general de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. Bueno, doctor, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Ocaña, bienvenido a nuestro país. Bueno, de verdad que muy contento por esa invitación que me hizo la universidad y por las atenciones que han tenido con nosotros desde que llegamos y por todo lo que se ha tratado dentro del Congreso, dentro del evento. De verdad que ha sido muy significativo porque quizá se ven otros escenarios que se pudiesen considerar para quizá difundir el tema que vamos a conversar, que es la pedagogía transdisciplinaria. Bueno, ¿quién es Libardo Flores Villamizar? Bueno, mi formación viene de docente en un instituto pedagógico de educación rural. Mi formación fue entonces de profesor en educación rural. Posteriormente alcanzo a una especialización en educación rural e ingreso a la universidad, específicamente la que acaba de mencionar, a la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en un programa de generación de relevo. Ese programa premia a los mejores talentos de las cortes que van egresando y por casualidades de la vida llegué allí. ¿Sí? Y entonces, posteriormente, paralelo a ese programa, realicé una maestría, luego hice el doctorado paralelo junto con la maestría, y bueno, he tenido bastantes posibilidades quizás de estar en el momento y en el sitio donde se juega mucho con el conocimiento. ¿Sí? Me otorgaron el magíster honoris causa en la Organización de Estados Americanos y el año pasado logré alcanzar el Premio Nacional de Investigación en mi país y de verdad que pues un orgullo quizás para uno en este andar académico que se la lleva. Bueno, ¿qué es pedagogía transdisciplinaria? Bueno, la pedagogía transdisciplinaria en esta ocasión yo la planteo como un enfoque para poder entrelazar lo que son los saberes cotidianos, el saber diario de las personas con el saber científico, es decir, poderlo llevar a las empresas, a las instituciones educativas, a las organizaciones y poder hacer una conjugación, una concreción para generar nuevos conceptos, porque quizá creo y estoy convencido de eso, de que como que nos quedamos atrás en las universidades formando las personas y entonces es el clamor de muchos egresados. Nos formaron para una realidad y cuando salimos a trabajar encontramos otra. El caso es que inclusive hoy en día se habla ya de la sociedad light, ¿sí? Como todo el light es la sociedad que deja pasar todo, ¿sí? Ese es un término que se acuña al hombre light, ¿sí? Entonces son elementos que han ido transcurriendo en el tiempo y las universidades no hemos sido como capaces de poder contrarrestar esa carrera vertiginosa que tienen los avances, las transformaciones y los desafíos que cada día se hacen más incesantes sobre la sociedad. Tenemos el caso del bosón de Higgs, que muchos lo llaman la partícula de Dios, que es un descubrimiento muy reciente, pero que se preveía desde 1960, pero a nadie se le ocurrió de que tenemos que preparar a las personas para esa situación. ¿Sí? A nadie se le pasó por la mente. Hoy en día ya dentro de la posmodernidad, que lo toca la pedagogía transdisciplinaria, hablamos de la modernidad líquida. Y entonces a veces es hasta jocoso pensarlo, si hablamos de la modernidad líquida, de la educación líquida, ¿cómo vamos a hablar entonces del amor líquido? ¿Sí? Entonces son cosas que llaman la atención y que nos hacen reflexionar entre toda esa comunidad, esa cantidad de saberes que todos los seres humanos tenemos, ¿por qué no conjugarlos y hacer como una deconstrucción e incluirlos con la parte científica y repensar lo impensable, que en muchas ocasiones no lo hacemos? ¿Cómo se implementa entonces la pedagogía transdisciplinaria en la academia?
La pedagogía transdisciplinaria, el enfoque que nosotros hemos venido manejando, lo hemos manejado bajo unas acciones articuladas, las denominamos de esa manera, buscando como las estrategias de cómo llevarle el conocimiento al estudiante para que él no lo aprenda, sino lo aprenda, es decir, haya una aprehensión del conocimiento y él lo pueda explicar y extrapolar. De hecho, ayer señalaba de que una de las opciones que consideramos más efectiva es la comunicación asertiva. ¿Por qué la comunicación asertiva? Porque es una estrategia de cómo llevar los conocimientos a determinada organización y hacer y entender a las demás personas todas sus vicisitudes, sus problemas, todo lo que pueda tener, y de allí buscar la fortaleza en establecer un conocimiento que pudiese servir tanto para la organización en donde se esté realizando ese momento o en su defecto que se pueda llevar a otros escenarios. Para las organizaciones es importante implementar esta pedagogía, pero para los estudiantes que de pronto creen que existen otras estrategias pedagógicas, existen otros contenidos, otras temáticas, ¿por qué es importante para ellos como estudiantes y empezar a aplicarla desde su ser? Claro, yo creo que una de las partes que es fundamental para ellos es para poder en primera instancia entender la realidad que los rodea, porque quizás uno va a la universidad, va a una institución a formarse y no le enseñan con quién nos vamos a encontrar. Y primero nos tendríamos que encontrar nosotros mismos, saber quiénes somos, y por eso lo planteo dentro de la teoría de la complejidad. ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Sí? Somos un ser biopsico-sociocultural. ¿Qué tantas cosas nos encierra para poder quizá llevar esos conocimientos? Es un proceso que es bastante fuerte, no decimos que es nada sencillo, y que puede tener los parámetros dentro de la teoría general de sistemas, dentro de muchas teorías que se han manejado, como la teoría en uso, la teoría en acción, ¿sí? Pero es buscar la manera de que la persona, junto con su creatividad, su forma de pensar, pueda repensar otras acciones para generar conocimiento, ¿sí? Y quizás para el estudiante, pues digamos, le pudiese quedar como difícil, ¿sí? Pero yo creo que la tarea fundamental la va a tener el docente, mientras que encontremos docentes que sean flexibles, críticos, que de verdad le puedan extraer el conocimiento al mismo estudiante y no ser él el que lo dé, las cosas puedan mejorar, es decir, le podemos dar confianza al estudiantado para que posteriormente él lo pueda aplicar en su sitio de trabajo. Y en pocas ocasiones pues se utilizan esas estrategias de comunicación. La mayoría de las oportunidades el docente es el que habla, el docente es el que explica, y en las organizaciones también sucede así. ¿Qué es eso de la pedagogía entonces empresarial? ¿Tiene que ver con lo transdisciplinar? ¿Cómo es eso? Efectivamente, la pedagogía empresarial tiene que ver con lo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque va a tocar todas las disciplinas que puedan existir dentro del contexto. Y para que se llegue a tener éxito en una empresa, por supuesto que necesitamos en ocasiones del sociólogo, necesitamos del mismo profesor, necesitamos del ingeniero, de muchas personas, para ver su visión frente a X situación, y dependiendo de allí es donde se puede generar un progreso. Por supuesto que esto se presenta en empresas grandes, en organizaciones grandes, ¿sí? Sin embargo, al estudiante, insisto, al talento humano que estamos formando, yo creo que debemos dejarle quizás en la mente o darle la duda para que piense. Estoy convencido de que mientras más dudas tengamos, más vamos a generar pensamientos, y eso lo hacemos en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros somos investigadores de nacimiento. Cualquiera de nosotros hoy puede salir de aquí y va a investigar cualquier cosa. Entonces, la investigación allí juega un papel importante, y quizás la intención de este enfoque de pedagogía transdisciplinaria es dejarle como un granito en la mente a cada persona, para que empiece a escudriñar y a ver otras maneras de aprender o de obtener conocimiento. Doctor, pues ya tuvimos la oportunidad de escucharlo en su conferencia muy importante a propósito, pero recordemos las temáticas que se desarrollaron, denos ejemplos, aclárenos más ideas acerca de todo lo que tiene que ver con la pedagogía transdisciplinaria. Lo primero que les señalaba era la comunicación asertiva, y es donde se busca es un proceso de consenso, donde las decisiones no solamente las tome una sola persona, sino que se tome
hasta el parecer de la última persona que esté en una organización para poder generar una comunicación que sea efectiva, donde todos participen y eso se llegue por consenso, ¿sí? O sea que ya pasó a la historia, el gerente pone las reglas y los subordinados las cumplen. Ahora hay que hacer una interacción más. Yo creo que desde el punto de vista transdisciplinario estoy de acuerdo con esa parte. Nos hemos quedado, vamos a decirlo así, como en el aparato con lo tradicional, ¿sí? Y es necesario ver otros caminos. Otra de las opciones que yo les planteaba era el bucle tetralógico. Y el bucle tetralógico dentro de una organización funciona al dedillo, vamos a decirlo así. Doctor, perdón que lo interrumpa. Bucle tetralógico. Ajá. Este término está súper interesante, pero ¿qué le parece si nos los define después de una pausa de mensajes institucionales? ¿Cómo no? Continuamos con el doctor Libardo Flores, que viene desde Venezuela a compartir con nosotros todos sus conocimientos en lo que tiene que ver con pedagogía transdisciplinaria. Hablábamos de un modelo específico, pues que ni el nombre recuerdo, y que la gente dice, pero está enredado, este tema está enredado, y cuando lo llevamos a la práctica o cuando conocemos su significado, parece sencillo. Sí, el bucle tetralógico lo impone Morín. Edgar Morin, que es el precursor de la Universidad Virtual de México y quien es precursor de la teoría de la complejidad. Pero es algo muy sencillo. Dentro de la empresa siempre se parte de buscar los problemas. Y entonces allí se está partiendo del desorden, de ver todas las cosas. Me imagino, y aquí lo he oído en varias ocasiones, que aplican la FODA para determinar todas las fortalezas, oportunidades. Sí. Entonces eso, partir del desorden, luego de ver todas las implicaciones, todas las interacciones que pueda tener esa situación para empezar a establecer el orden. Y por supuesto que el orden vamos a la organización. Es decir, cumple solamente 4 fases muy sencillas, que es ir del desorden a las interacciones para ver sus implicaciones, su influencia, su impacto, luego caer al orden, que es lo que vamos a hacer definitivamente, y llegar a la organización. Sí, es algo que uno quizá en el término tal cual como usted lo señala, es un término bastante grande, pero a la final en el procedimiento es fácil de digerir. Y es algo que hay que llevarlo, y varios conferencistas han coincidido con esto, que hay que llevarlo a la práctica no solo en las organizaciones, sino en el hogar, en la parte personal, para que se genere desarrollo no solo económico, sino también social. Sí, sí, eso es necesario. ¿Por qué? Porque lo decía Calvin en las paradojas del tiempo. Hoy en día tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Sí. Vamos en contra del tiempo, ¿sí? A veces somos más sabios, pero tenemos menos juicio, tenemos más medicinas, pero menos salud. Entonces es necesario atacar eso, ver la manera de, inclusive desde la institución familiar, viendo la familia como una institución social, poder inculcar esos valores, y por eso es que consideramos que es pertinente llevárselo al futuro profesional, que él tenga esa concepción en su mente. Bueno, yo voy de aquí para acá, es decir, voy del desorden para tomar en consideración todos los elementos y empezar a ordenar y establecer una buena organización. Doctor, hace un momento hablábamos acerca de que todo tiene un propósito y todo comunica de cierta manera. Y en el encuentro de investigación y espíritu empresarial se desarrolló una obra de teatro que para muchos fue un acto cultural, pero que trasciende. ¿De qué manera? Efectivamente trasciende. Esa técnica se llama dentro de la pedagogía transdisciplinaria la técnica alostérica. Esa técnica tiene algo que impacta en primer momento en cualquier evento, inclusive iniciando cualquier clase. Es decir, es muy propia de la pedagogía. Cuando yo la vi en el día de ayer, pues me llamó mucho la atención cómo la diseñaron, y eso da pie para avanzar en el camino. Esa técnica alostérica tiene unos cuantos años ya en Venezuela, aplicada específicamente en pedagogía trabajada con niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los niños es muy fácil la dramatización, ¿sí? Pero dentro de la universidad últimamente, específicamente en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, en Venezuela se han hecho varios ensayos y se han tenido resultados.
porque vamos hacia esa sociedad, hacia la sociedad que nos gusta poco leer, ¿sí? Sí. Y que nos gusta ver más las cosas, que somos más palpables. El hecho lo vemos inclusive cuando alguien envía un mensaje. Ya hoy en día no envían tanto los mensajes con muchas letras, ¿sí? Sino más bien con figuras, con fotos y esas cosas, sí. Y allí se dice todo, ¿sí? Entonces, como estamos en esa sociedad, así como lo señalaba hace un instante, en la sociedad light, ¿sí? Entonces es necesario quizás para los que estamos en la docencia universitaria echar mano a todas estas herramientas para convertir el proceso de la formación universitaria en algo que llame la atención, que no sea eso que frena o que coarta la creatividad de las personas, y es allí donde se origina también la ontocreatividad, que también lo señalé ayer en la exposición que tuve. La ontocreatividad es la relación de la creatividad con todo lo que está a nuestro alrededor. Doctor, nosotros pues trabajamos en una institución netamente académica. ¿Cómo desarrollar esa creatividad en los estudiantes? Porque es fundamental, porque ellos van a hacer la imagen, cuando sean profesionales van a hacer la imagen al mundo de nuestra universidad. Claro, no, hay técnicas muy sencillas dentro de eso de la ontocreatividad donde uno se puede... Quizás puede echar mano para utilizarla. Una de esas, la parte de los procesos cognitivos, lo que es el PNI, el positivo, el negativo, lo interesante, ¿sí? Que nosotros le podamos dar a las herramientas a los futuros profesionales que tengan, aunque sea eso, voy a aplicar un positivo, un negativo, un interesante a X situación. O en su defecto, voy a aplicar un CTF, voy a considerar todos los factores. Por supuesto que eso se llega a estimular, vamos a llamarlo así, quizá echando mano a lo que son también las ilusiones ópticas, donde uno ve en una ilusión óptica una cosa y cuando se la quitan ve otra. Sí, inclusive yo inicié la exposición con eso. Sí. Aparecía allí una botella y lo primero que se le ocurrió a una participante fue una pareja. Y si uno se pone a detallarlo, no, había 9 delfines allí. Habían delfines. Sí, entonces es eso, ver las cosas desde otro punto de vista y no despreciar nunca al que está a nuestro lado, porque quizás por persona más insignificante que sea en conocimiento, puede tener una idea nueva. ¿Sí? Y quizás en el caso particular yo me llevo muchas ideas de aquí para seguir trabajando sobre eso, pero la creatividad todos los seres humanos la tenemos, que unos la desarrollemos más, unos más que otros, es cierto, pero eso se consigue quizá con práctica, con ejercicio, a veces hasta la misma musicoterapia que la planteaba en el día de ayer, es necesario para buscar la concentración de las personas. Y quizás por eso, insisto tanto en ese término de la sociedad light, quizás la sociedad light no nos deja concentrarnos, sino dejamos que las cosas pasen, ¿sí? Y muchos cuando entraban ayer al escenario, aquí, al auditorio, nadie leyó lo que tenía allí, lo que tienen en el mensaje de Jesse Manzano, que dice que busca alumbrar nuevas generaciones, ¿sí? Muchos pasaron por allí, solo vieron la fotografía. Exacto. Entonces es necesario insistir en eso. Por supuesto que lleva trabajo, y decimos en mi tierra, una sola golondrina no hace verano. Nosotros tenemos un grupo de investigadores que buscamos y llevamos el mensaje a muchos escenarios. Ojalá y algún día se pueda. Sí es cierto, dentro de la parte curricular es difícil incluirlo, pero se está trabajando sobre algo que es la parte procedimental y pudiésemos combinar la teoría con el procedimiento y allí iría la creatividad. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con este tema tan importante y que tiene que ver también con el desarrollo social, económico, partiendo desde la transdisciplinaria del ser humano. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Pues para nosotros es un honor contar con este invitado tan especial. Se trata del doctor Libardo Flores Villamizar, que viene desde Venezuela, hablando de pues todo lo que tiene que ver con la pedagogía transdisciplinaria, la pedagogía empresarial. Bueno, ya hablábamos de temas más puntuales, de temas más personales, lo que tiene que ver con lo analítico, analizar, ir más allá, profundizar.
¿Cómo hacer que esta pedagogía transdisciplinaria pues llegue a tocar el desarrollo no solo social, económico? Porque usted sabe que también necesitamos evolucionar económicamente. Efectivamente, por supuesto que sí se puede utilizar la pedagogía transdisciplinaria dentro de lo que es la parte económica. ¿Por qué? Porque tenemos que allí, en un lenguaje así como muy coloquial, echar mano a la contabilidad, ¿sí? Tenemos que echar mano a la matemática, empezar a sacar cuentas y a sacar cómputos para ver hacia dónde vamos y si las empresas están funcionando o no, ¿sí? Y por supuesto que la transdisciplinaridad busca eso, busca incluir todos los conocimientos que se puedan tener muy fuera de la parte científica y unirlos con los científicos para hacer la creación de nuevos saberes. Y entonces sí es importante incluirla dentro de la parte de la economía, porque si no tenemos una economía, vamos a decir, aceptable o ajustable, no vamos a tener progreso, y es necesario el progreso para que exista el bienestar social, y efectivamente la base del bienestar social en gran parte está dentro de la economía que se tenga en X situación o en X país o en X región. Si no lo contamos así, pues estaríamos quizás arando sobre el mar, ¿sí? Entonces sí es indispensable incluirlo. Por supuesto que, insisto, no va a ser nada fácil, y quizás con este cuento muchos no creerán, pero surgirá o pasará tiempo tal vez como se fue en aquel entonces cuando se hablaba del método científico y era solamente la investigación cuantitativa. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, la investigación social, y entonces las cosas han cambiado, nos vemos más en las cualidades de las personas que a veces en las cantidades que podamos abarcar. Los que creemos, entonces empecemos a aplicar. Doctor, para nosotros como universidad es muy importante desarrollar espacios como el encuentro internacional. ¿Su opinión frente a este evento tan importante para la universidad? De verdad que considero que es para mí una fiesta, dicen en mi tierra, una rumba del conocimiento, ¿sí? Porque la sabiduría que se observa entre todos los conferencistas es bastante amplia, de verdad que son muy respetables todos con las posiciones que cada uno de nosotros podamos tener, y se ve que hay mucho interés por conocer y por avanzar en esta incertidumbre, así como titulaba la conferencia, en este mar de incertidumbre donde cada uno está así como a la expectativa de ver qué voy a hacer, ¿sí? Después de que salga de una universidad, me voy a casar, voy a comprar una casa, pero ¿cómo lo hago? Entonces quizás para enfrentar eso, pues son buenos estos eventos para despertar el interés y la motivación de muchos estudiantes que están acompañando, y así como les señalaba, yo me llevo muchas ideas del evento para poderlas concretar, analizarlas y tal vez ponerlas en práctica y decir en un futuro no muy lejano, esto me lo traje de Ocaña. De Ocaña. Pues el doctor Libardo Flores había venido a Colombia, a Cúcuta incluso, pero no conocía Ocaña. ¿Cuándo vuelve? Pues siempre estaré atento a cualquier invitación o en cualquier momento que se pueda, que las condiciones sean otras, podamos visitarlo. De verdad que muy agradecido. No, agradecidos nosotros como universidad por contar con su presencia. Gracias por estar en nuestro programa, gracias por estar en Ocaña y por compartir todos sus conocimientos con los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera entonces terminamos esta entrevista muy importante que despejó muchas dudas y muchas inquietudes en todo lo que tiene que ver con la pedagogía transdisciplinaria y cómo se puede aplicar esta para el desarrollo social y económico pues de toda una sociedad. Y también agradecerles a ustedes por estar atentos a nuestra producción, la producción que realiza la unidad de televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Nos vemos en una próxima oportunidad.